Amén, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a darnos nuevamente este tiempo de la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Hoy vamos a edificarnos con la palabra de Dios, hoy que estamos en vísperas de finalizar un nuevo año. Qué mejor que edificarnos con la palabra de Dios para que el siguiente comencemos una nueva relación con Dios, un nuevo tiempo que viene de la mano y de la presencia de Dios. El día de hoy, hermano, hermana, vamos a escudriñar la palabra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 y 33. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Tremendo. Ahora, mire, hermano, hermana, lo que nos dice la palabra de Dios. Es un tremendo versículo. Y el día de hoy, a la prédica la vamos a determinar: no te detengas. Hoy Dios nos trae la palabra desde la Escritura para decirnos: no te detengas. Hermano y hermana, la fe es un camino de perseverancia, la fe es un camino de fidelidad, la fe es un camino de estar pegados a la unción, porque a causa de la unción se pudre el yugo. Mire lo que nos dice Deuteronomio, versículo 32. Mirad pues, que hagas como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Es decir, que Dios nos instruye el estilo de vida que usted y yo debemos llevar. Dice que Dios nos ha instruido que hagamos como Jehová ha dicho, que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Si la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, quiere decir que usted debe avanzar, usted debe caminar, usted debe moverse, usted debe accionar, pero conforme Dios ha mandado, es lo que nos dice el versículo 32. Si Dios te dice que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, nos está diciendo que usted y yo, hermano, hermana, nosotros debemos avanzar, no detenernos, pero dentro del camino de Jehová. ¿Qué nos enseña Jehová Padre por medio de esta Biblia? Nos enseña la manera en que debemos orar. Nos enseña la manera de cómo debemos escudriñar la palabra, de que debemos obedecer, de que debemos serle fieles a Dios, de que debemos andar en santidad, de que debemos resistir al diablo, someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros. Nos enseña esta palabra. Dios nos demanda que no solo seamos oidores, sino hacedores. Esto es lo que Dios nos demanda en Deuteronomio 5:32. Pues mira, que hagas como Jehová vuestro Dios te ha mandado, que no te desvíes, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Hermano, hermana, si llegamos a este día, que estamos a unos 2 días de finalizar el año, ¿cómo está usted su vida de cristianismo? La palabra es muy clara y nos dice, y esto aplica para todos: muchos llamados, pocos escogidos. Los escogidos no son consentidos o mimados porque Dios tenía preferencia por esto. Los escogidos son aquellos que son esforzados y valientes para caminar en la voluntad del Padre. Porque recuerde, hermano, hermana, que Jesucristo lo dijo muy claro: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Sí, claro, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hasta este día, que es 29 de diciembre de 2024, ¿usted ha venido caminando en la voluntad del Señor? O quizás se ha apartado un poco a la derecha, un poco a la izquierda, se ha apartado de la oración, se ha apartado de la vida congregacional. A veces está en santidad, a veces no, a veces ora, a veces no ora, a veces obedece, a veces no obedece. Y mire lo que nos dice Deuteronomio 5:32: haz como Jehová vuestro Dios te ha mandado, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, no te detengas, avance. Hermano, hermana, la mayoría de la gente, de los cristianos, piensan que es suficiente solo con recibir a Cristo y nunca más congregarse, no vivir en santidad, no leer la Biblia, no orar, no buscar al Padre en el secreto. Y no demanda esto la Biblia. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es.
Es decir, para que tú seas la nueva criatura en Cristo Jesús, debes estar en Cristo Jesús. Es decir, no detenerte de tu relación, de tu intimidad, de tu comunión, de tu vida congregacional que demanda Dios. ¿Cómo estamos, hermano, hermana? ¿Estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos camino hacia ser escogidos o solo nos estamos quedando entre los llamados como las multitudes que rodeaban a Jesús? Solo miraban milagros, solo se acercaban para recibir sanidad, solo se acercaban a ver cómo había la multiplicación, cómo el Señor Jesucristo predicaba bonito, pero de espectadores de la multitud no pasaban y se apartaban a su derecha, a su izquierda, conforme a su voluntad, lejos de la palabra de Dios. Pero este no es el plan, hermano, hermana, de que Dios tiene para usted y para mí. Esto no es lo que Dios tiene en mente para usted y para mí. Dios tiene planes de bien y no de mal. Ahora, mire lo que dice el versículo 33. Anda. Si Dios en la Biblia te dice andar o anda, ¿qué te está diciendo? No pares. No te detengas. Si hemos venido haciendo malas cosas, si hemos venido haciendo las cosas lejos de lo que Dios nos ha establecido, hermano, hermana, pues de usted y de mí depende que corrijamos nuestros caminos y que nos acerquemos hacia aquello que Dios quiere para usted y para mí. Hermano y hermana, ¿cómo estamos? Y mire lo que nos dice el versículo 33. Anda, avanza en todo el camino que Jehová vuestro Dios te ha mandado. Es decir, hermano, hermana, para usted y para mí hay un camino ya trazado en el plan de Dios. Usted no puede andar en mis caminos como yo tampoco puedo andar en el suyo. La asignación que usted tiene, la asignación que Dios me ha encomendado a mí es única e irrepetible. Hermano, hermana, Dios te dice, no te detengas, avanza. Si has dejado de orar, vuelve a orar. Si has dejado la santidad, vuelve a la santidad. Si has dejado la comunión con Dios, vuelve a la comunión con Dios. Si has descuidado tu vida espiritual, vuelve a retomarla. Si ya no dependes del Padre para tus decisiones, para tomar tus acciones en los siguientes días, el Padre te dice, vuelve al camino que Jehová te ha mandado para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Muchas veces por las circunstancias, las adversidades, dejamos de orar. Dejamos de creer, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, dejamos la obediencia, dejamos la santidad. Si no alimentamos el Espíritu se muere. Así usted haya recibido el don de lenguas, así usted haya visto visiones, así Dios le haya dado promesa, así usted haya estado operando en ministración, en liberación, echando fuera demonios, de hermano, hermana. Si usted se detiene de buscar a Dios, de la relación con Dios, se va a secar. La llenura del Espíritu Santo es a diaria por su búsqueda en intimidad con Dios, en la vida congregacional, en tiempos de ayuno y oración. No es que la llenura es de que Dios todos los días le va a dar. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? ¿Qué busca? Comida. Cuando usted tiene sed, ¿qué hace usted? Busca agua. Pero ¿usted busca el agua o el agua viene a buscar a usted? De la misma manera en lo espiritual, hermano, hermana, si por lo carnal y lo físico nos movemos en la necesidad de algo, ¿por qué en lo espiritual, hermano, hermana, no hacemos nada? Dios te dice, no te detengas, retoma el camino, anda por el camino que yo te he mandado. Quizás, hermano, hermana, Dios, como dice la palabra, nos ha constituido apóstoles, otros predicadores, otros profetas. Quizás usted tiene un llamado diferente al mío y usted forma parte del cuerpo de Cristo, pero está en el camino que Dios le ha mandado. ¿Está haciendo las cosas como Dios lo ha mandado? ¿O ya se apartó a derecha, se apartó a izquierda? Yo ya ni veo visiones, ni escucho a Dios, ni hablo lenguas, ni de lo espiritual, me importa un centavo. ¿Estás andando en los caminos de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha dicho? Es que qué sacrificio, ¿sí? Si todo lo espiritual te parece un sacrificio, una dura carga, la palabra dice, mi carga es ¿qué? Ligera, y mi yugo es fácil de llevar. Si para mí es un fastidio, una carga dejar de ver la tele para orar, estamos en la carga. Si
para mí dejar de dormir un domingo, irme a la iglesia, soltar mi familia para ir a la iglesia a buscar de Dios, estás en la carne. Es mejor dormir que orar, es mejor comer que ayunar. Estamos en la carne, hermano. Y Dios te dice que cuando tú hagas lo que Dios te ha mandado, cuando no te desvías a derecha ni izquierda, cuando tú vas por el camino que Jehová te ha dicho, vas a vivir, te va a ir bien, vas a tener largos días y vas a poseer la tierra que te ha prometido. Es por eso que la iglesia en décadas no mantiene ni la unción que recibió, no crece la unción y mucho menos recibe la bendición de Dios. Muchos llamados, pocos escogidos. Tremendo. Pero ¿cuál es el secreto para que usted posea la tierra, la promesa, la bendición, para que todo le vaya bien y tenga largos días en esta tierra? Es no detenerse en la relación con Dios, no detenerse de buscar a Dios. Por eso dice la Escritura: y cerrando la puerta de tu aposento, busca a tu Padre en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te va a recompensar. ¿En dónde? Dice, en el público. No hay otra manera, hermano, hermana. Si su cristianismo no empieza en el secreto, nada va a poder manifestar en público. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, hay algo que Dios quiere dejarnos marcado muy bien en nuestros corazones. Y ustedes, espectadores que nos miran por el canal de YouTube, no basta solo con haber recibido a Cristo. No basta por ahí ir a la iglesia cuando nos sobra tiempo, cuando sentimos o pensamos querer ir a la iglesia. No basta orar en nuestra habitación en el secreto cuando nos sobra tiempo, cuando no nos sentimos cansados. No basta solo adorar a Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, mejor cuestiono, critico, reniego y dejo de creer. No basta. La palabra dice en Apocalipsis: el que resiste, el que persevera hasta el final, este recibirá la corona de la vida. Es decir, avanza, no te detengas, persevera, preocúpate más de lo espiritual que de lo carnal. Entonces ya no trabajo bien, entonces ya no estudio bien, entonces ya no hago mis cosas bien. No, Dios busca gente diligente, gente esforzada y valiente. Aún Dios, para bendecir, bendice gente que trabaja. Dios dice: bendigo el trabajo de tus manos. No dice: bendigo la inactividad de lo que no haces nada. Dios no bendice gente vaga. Dios no puede usar gente floja y perezosa. Por eso dice: ¿hasta cuándo has de dormir, oh perezoso? ¿Hasta cuándo tendrás tus manos cruzadas? Pues así vendrá tu necesidad. Aún la palabra dice: levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Es de usted, hermano, hermana, no depende de Dios. Tremendo. No basta solo con haber recibido a Cristo, hay que vivir en la voluntad de Dios. Y si estamos ministrando, liderando iglesias, liderando grupo de personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, asegúrese de que estamos ungidos. Porque por eso dice la palabra que Jesucristo va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué si van a decir, o la palabra dice que estos dijeron o van a decir: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y predicamos el evangelio? Y Jesucristo les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque ejercer ministerio sin tener la unción, sin estar autorizado por el Padre, no estamos en la voluntad del Padre. Así ejerza ministerio, hermano, hermana. Y aquí te dice en Deuteronomio 5, 32 y 33: haz como Dios te manda. Para ejercer ministerio debemos de estar ungidos. Para movernos en los caminos de Jehová debemos de estar ungidos, para movernos en lo que Dios quiere. Tremendo. Ahora, anda, no te detengas. La Biblia nos enseña varios personajes bíblicos, varias enseñanzas de siervos y siervas que no se detuvieron ante lo que Dios les demandó hacer para cumplir lo que Dios puso en sus corazones, y que no dejaron de caminar conforme Dios les demandó. Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 14, 17 y 18.
Génesis capítulo 6, versículo 14, 17 y 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 14, de ahí el 17 y 18. Versículo 14. Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17 y 18. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en él, en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué le ordenó a Noé Dios? Que haga un arca. ¿Qué le dijo Dios? Vas a tener que hacer un arca de madera de gofer. Harás aposentos, es decir, divisiones, cuartos, niveles en el arca, y la vas a hermetizar con brea por dentro y por fuera para que no ingrese el agua. Ahora, mire cómo empieza aquí la enseñanza de que no debemos detenernos en lo que Dios nos dice. ¿Cómo empieza Dios a hablar y a ministrar la vida de Noé? Dice la palabra que vino la voz de Dios a Noé y le instruye que haga un arca. El primer punto, cuando Dios pide que tú avances, vas a recibir una palabra, vas a conocer tu ministerio, vas a saber para qué Dios te ungió, vas a saber para qué Dios te dio los dones. A Noé Dios le dijo: voy a traer un diluvio, hazte un arca. Pero hermano, para no detenerse en lo que Dios nos demanda, en el camino que Dios nos pone, nosotros debemos considerar varias cosas que en el mundo vamos a atravesar y que el enemigo va a levantar para que nos detengamos, para no movernos, no accionar y no cumplir lo que Dios nos dio por palabra o por promesa. Porque mire lo que dice la palabra, que Dios no es hombre ¿para qué? Para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta ¿de qué? De sus promesas. Y aquí Dios le dijo a Noé: voy a traer diluvio, pero a ti y a tu familia los voy a salvar. Constrúyete un arca. Les prometió salvación. Porque mire lo que nos dice el versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿A quién da Dios promesa? A los que caminan con Dios, a los que son temerosos de Dios, a los que son justos conforme a la palabra de Dios. A estos Dios bendice. Hermano, hermana, de nada le sirve pararse de cabeza, tratar de hablar espiritual, dar la impresión de angelical, si usted no vive justo desde el secreto y en su vida pública. Si usted no anda con Dios cada día de su vida, así Dios quiera bendecirle, no le va a poder bendecir, y las bendiciones van a estar atoradas sobre su cabeza y no van a llegar a su vida. No es por Dios, es porque nosotros no estamos viviendo justos y no estamos caminando con Dios cada día. Pero el secreto para que esto venga a nuestras vidas es no detenerse. Si Dios ya te habló, ¿qué espera de ti? Camina. Si Dios ya te dijo qué camino debes andar, camina, no te detengas. Mire, qué hermoso que Dios le ve a usted y a mí como a Noé, que somos justos, que andamos con Dios cada día de nuestras vidas y que hallemos gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabe cómo estaba la tierra en este tiempo? Mire lo que dice el versículo 5 en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo ¿a qué? Al mal. Mire lo que dice el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra.
Es que aquí es donde no se puede ocultar el Dios justo, el Dios santo, el Dios fuego consumidor. No es que Dios de malo, porque amaneció mal genio, quiso matar y exterminar a la humanidad. Si leyó lo que dice el versículo 5, la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Envidia, celos, contiendas, disensiones, herejía, fornicación, adulterio, prostitución, homosexualidad, depravación, incesto y tantas cosas, materialismo, amor al dinero. Mire lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué? Se apagará. Y se pondrán hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Se da cuenta? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Usted sí se da cuenta en qué tiempos estamos viviendo? Por eso Jesucristo dijo: viendo no ven, oyendo no oyen, y ni abren el corazón para que yo los sane. No, pastor, yo no estoy enfermo, yo estoy bien, gracias a Dios. Habla de ser sanado tu alma, tu corazón, para que nazcas en el Espíritu. Porque la palabra dice: el que no nace del agua y de qué, del Espíritu, no podrá entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Quizás usted nació del agua, pero si usted no está activo, creciendo, manifestando el poder del Espíritu Santo, nunca nació en el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, revisa las Escrituras. El que no nace pues del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, mire lo que dice el versículo 13. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermano? Y matan en las calles, sangre derramada, jovencitas que acuden al aborto, cometen asesinato en el secreto. ¿Por qué cree usted? Gente mata por plata, gente que viola, padre que viola a los hijos, a las hijas, familiares que violan a sus familiares, gente que mata por herencias, gente dividida por herencias. ¿Usted qué cree que eso es bueno ante los ojos de Dios? ¿En qué tiempo estamos? Gente que blasfema y desconoce el poder del Espíritu Santo de Dios, aunque ya te manifestaron que Dios sana cojos, levanta paralíticos, abre ojos de los ciegos, los mudos hablan, los sordos oyen. Miran el poder de Dios echando fuera demonios, pero se resisten y desconocen el poder de Dios. ¿En qué grupo de generación estamos? ¿Entre el grupo de los justos, de los que andan con Dios y hallamos gracia y favor ante los ojos de Dios? ¿O estamos entre la gente de maldad? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Esto es para meditar, y perdón que les predique la palabra con la realidad, pero a realidades duras, palabras duras, verdades duras. ¿Cómo estamos en la tierra, hermano, hermana? ¿Se ha dado cuenta? No estamos en generaciones buenas. La gente resiste a Dios, resiste la verdad, resiste lo que Dios pide para sonarnos, limpiarnos y para ungirnos, para que tengamos la promesa de poder llegar al cielo. Pero mira, Noé no se detuvo, aunque había una tierra llena de maldad. Aunque los pensamientos y las decisiones de las personas era solo hacer el mal, es decir, embriagarse, a comer, a dormir, a buscar el materialismo, a poseer tierras, al placer carnal. Esto es lo que habla. Y no es muy diferente a los tiempos de ¿qué? Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Cómo estamos? Mire, yo no veo noticias, porque a mí no me interesan las noticias del mundo, me interesan las noticias del cielo cuando abro esta Biblia. Pero yo veo los noticieros y en pocos minutos puedo darme cuenta que el mundo está autodestruyéndose y la maldad y la perversidad del hombre cada vez es más grande. Tremendo. Mire, hermano, hermana, pero Dios te dice, pese a que hay una nación mala, pese a que la gente está decidiendo solo hacerlo maldad, pese a que la gente tiene muchas decisiones y pensamientos contrarios a la de Dios, Dios te dice, no te detengas en tu cristianismo, no te detengas en tu fe, no te detengas en tu vida de oración, no te detengas en tu vida de santidad y obediencia, no te detengas en tu vida congregacional, porque en el mundo vas a encontrar argumentos en contra de la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé, y voy a traer diluvio.
sabe cuál era el argumento que la gente que le rodeaba a Noé, pienso yo que le decía, para burlarse, menospreciarlo y quizás decirlo hasta viejo loco? Si en la tierra nunca ha llovido, ¿va a venir un diluvio? Hay argumentos que el diablo va a usar por familia, por personas en el mundo, dentro de la iglesia, que te va a dar argumentos de por qué algo no puede suceder, de por qué algo no lo vas a lograr y de por qué algo no va a llegar a ti. En los tiempos de Noé no llovía. ¿Cómo se regaba la tierra en los tiempos de Noé? ¿Qué dice la palabra? ¿Llovía o no llovía en los tiempos de Noé? Dice que de la tierra salía como un vapor, y este vapor regaba, tenía húmeda la tierra. Nunca llovía. Es por eso que Noé recibe una palabra: voy a hacer que caiga un diluvio, pero si nunca ha llovido. El mundo te va a dar argumentos de por qué algo tú no vas a lograr. Quizás el mundo te va a dar argumentos: es que no tienes todas las finanzas para hacer eso, es que no tienes los bienes ni las propiedades para hacer eso, es que no tienes los contactos para lograr eso. El mundo te va a dar argumentos. El mundo te va a poner oposición. ¿Cómo estaba el mundo? Dice que estaba en maldad. Los pensamientos del corazón era solo hacer lo malo, y que la maldad y la violencia estaba en la tierra por causa de ellos. Va a haber oposición. Un mundo corrompido jamás te va a probar que sirvas a un Dios santo. Una generación de maldad jamás va a aceptar lo que Dios dice en la Biblia. Gente que trae violencia jamás va a querer recibir la paz de Dios, porque su consuelo y su refugio y su bienestar está en lo que pueden hacer y deshacer conforme a sus pensamientos, que son de designio solo al mal. Vas a encontrar oposición. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué oras? ¿Para qué sirves? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué dejas de dormir para orar? ¿Para qué? Nada está cambiando. ¿Sabe cuántos años Noé resistió a los argumentos y a la oposición para construir el arca? ¿Cuántos años? 100 años. 100 años construyendo el arca, buscando madera, cortando, apilando, uniendo, amarrando, hermetizando, nivel tras nivel, cuarto tras cuarto, grada tras grada, soga tras soga. No sé si usaban clavos, pero quizás clavo tras clavo. ¿Se da cuenta? 100 años resistiendo a la burla. Viejo loco, si nunca ha llovido va a haber inundación. ¿A quién te habla a ti? ¿Qué voces andas escuchando que te han llamado a hacer eso? No, es que tú estás imaginándote esa voz, esa palabra. Si aquí nunca ha llovido, ¿cómo va a venir a inundarse la tierra? Pero mientras la tierra estaba en la maldad, en la violencia, y sus decisiones eran continuamente al mal, Noé seguía trabajando, no se detuvo por 100 años. ¿Y usted porque espera un año suelta la fe? ¿Porque pasan 2 años suelta la fe? ¿Porque pasaron 3 años suelta la fe? ¿Cuántos años esperó Abraham por su hijo Isaac? 20, 25, 4, 2, 8, 24, 32. ¿Cuántos años José esperó para el cumplimiento de la promesa, de los sueños que Dios le dio? Como 17 años. Teológicamente se cree que José, antes de llegar a ser gobernador, fue desterrado por sus hermanos de su familia a los 13 años. Tremendo. ¿Se da cuenta? Ay, yo oro 8 días y no cambia mi situación. Solté la fe, solté la oración, solté la vida congregacional. ¿Qué hizo? Se detuvo. ¿Que usted cree, hermano, hermana, que va a poder alcanzar lo que Dios tenía para usted? Si Dios dice: si mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, mis pensamientos son altos como la tierra, mis pensamientos y mis caminos son altos como los cielos, dice la palabra. ¿Con qué te conformas, hermano, hermana? ¿Con las migajas que comen los perrillos debajo de la mesa? ¿O con el banquete que Dios tiene y que dice la Escritura: aderezas mesa delante de mis angustiadores?
pero no te detengas, avanza. Ya ha pasado casi un año, 360 y pico días. ¿Te has detenido en tu fe? ¿Te has detenido en tu relación con Dios? Hoy Dios te dice, Noé resistió 100 años construyendo. Usted sabe qué hace la humanidad que está en maldad. La gente que solo decide en ir a lo malo continuamente en los pensamientos de su corazón. Quizás le decían a Noé, deja de construir el arca, vamos a tomar. Deja de construir el arca, vamos a comer. Deja de construir el arca, vamos a una fiesta. Deja de construir el arca, viejo loco. Oposición, argumentos, burlas. Pero mire, Noé no se detuvo, 100 años construyendo el arca. ¿Y sabe a qué promesa accedió Noé? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cree en qué? ¿Cree en el Señor Jesucristo? O decir, cree en Dios, porque es un Dios Trino, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Los tres son uno y cada uno es Dios en sí mismo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a reemplazarle Jesús por Dios, por Jehová Padre, que es el mismo Dios. Cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Y se salvó, no se salvó la familia de Noé. Se salvaron. Se salvaron, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Entonces no te detengas en lo que Dios te ha pedido, te ha demandado, te ha delegado en el ministerio, en las promesas, en las visiones, en lo que Dios audiblemente te ha dicho. No te detengas de orar, no te detengas de creer, no te detengas de declararlo, no te detengas de alabar a Dios, no te detengas. Así hay argumentos del por qué no podría pasar, así hay oposición de la gente, del mundo, de tu familia, de tu misma iglesia, así la gente te burle, se menosprecia de ti. Persiste, no te detengas. Porque Noé 100 años construyó el arca. Cuando vino el diluvio, él y sus hijos se salvaron. ¿Se da cuenta? Hay gente, hay familia de tu casa que mientras tú no te detengas va a acceder a esta promesa. ¿Se da cuenta? No, pastor, qué difícil es mi casa, no me apoyan, me voy con mi familia. Perdido la hermana, el hermano y su familia. Porque se detuvo. Se detuvo. Pero esto habla de una fe genuina, de una fe puesta por obra, de una fe de obediencia, de una fe de persistencia, de una fe de ser hacedor de la palabra. Porque construyó el arca, escuchó e hizo, escuchó y puso la fe por obra, escuchó y obedeció. De nada nos sirve orar si no estamos en obediencia. De nada nos sirve estar sentados en la iglesia lejos de la voluntad de Dios. Así Dios no funciona, porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Se da cuenta? La Biblia nos enseña, Noé no se detuvo, se salvó él y su casa, y entró a una nueva tierra. Así como usted y yo vamos a entrar a una nueva tierra, a una nueva temporada, porque no desistimos de lo que Dios nos manda hacer. ¿Se da cuenta la importancia de no detenerse? Por eso Deuteronomio 5, que decía, haz lo que Dios te ha mandado. Anda por los caminos que Dios te ha dicho que debes andar, para que te vaya bien, poseas la tierra y tengas largos años. ¿Y entraron o no entraron a una tierra? Noé y su familia. Entraron. ¿Les fue o no les fue bien? Porque ellos no murieron ahogados. A ellos no se los comieron los tiburones. Ellos no quizás murieron con la angustia de morir tragando agua. No. Se salvaron, les fue bien, por no detenerse en su fe. Tremendo. Otro caso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Tremenda la palabra de Dios. Ahora quizás usted va entendiendo por qué el pastor loco no se detiene de orar, interceder, de ayunar, de ir a la iglesia a buscar a Dios, a aclamar en el Espíritu, acompañado solo, con pocos o con ninguno. Porque hay una promesa, hay algo que Dios ya te dio, una palabra. Dios le dijo a Noé, construye un arca, va a venir un diluvio, y tú y tu casa van a entrar en ellos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Tremendo. Yo no sé si a usted aún atrás de esa pantalla, de ese dispositivo celular, le está dando gozo.
Pero cuando Dios me ministraba esto, hablaba mucho a mi espíritu. Porque el mundo no comprende lo que Dios te habla. El mundo no comprende lo que Dios te muestra. El mundo no comprende lo que tú viste en el espíritu. El mundo no comprende lo que Dios a ti te ha delegado. Por eso dice: el hombre carnal, el hombre natural, no discierne, no entiende las cosas del espíritu, porque se han de entender, han de ser reveladas solo por el Espíritu Santo de Dios. Que te llamen loco, que te llamen loco, pero tú y los tuyos no se pierdan. Que se burlen de ti, que se burlen. Pero a causa de tu fe, de no detenerte en lo que Dios te ha dicho que hagas, tú y los tuyos van a ser salvos. 100 años esperando por el diluvio para ser salvos. ¿Cuántos años usted, hermano, hermana, ha tratado pero no lo ha logrado? ¿Cómo está? En tiempos de oración a mí Dios me muestra cómo está la gente. Aunque está agarrada a Biblia, está endemoniada. Aunque está sentada en la iglesia, está batallando con depresión, con angustia, con dolor, con tristeza, atado a pecado oculto, tabaco, alcohol. Gente liderando, pastorando en iglesias, tienen espíritus de frustración, de fracaso, de ansiedad, de insomnio, enfermedades. ¿Por qué? Tremendo. ¿Se da cuenta? Hay que resistir, no te detengas. A mí solo con lo de Noé ya no me da ganas de detenerme. Es más, me da ganas de orar más, de aumentar los tiempos. Porque Dios cumple lo que promete cuando tú no te detienes. Mira lo que dice Primera de Reyes 18, versículo 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces le dijo? Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Tremendo. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar al Jezreel. Tremendo. Mira, mis hermanos, no te detengas en tu oración. Noé no se detuvo en poner la fe por obra. Noé no se detuvo en la obediencia. Pero aquí Elías nos enseña que no te detengas en tu vida de oración. No te detengas en tu vida de oración. Tremendo. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Que vino palabra de Dios ¿a quién? A Elías. Después de cuántos años de sequía sobre la nación, vino la palabra de Dios a Elías. ¿De cuántos? 2, 3, 8, 5, 4. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. ¿En qué año? En el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. A los 3 años de la sequía sobre una nación, vino la palabra de Dios a Elías y le dijo: voy a hacer llover. Pero, mire, este es el problema de muchos cristianos. Oigo palabra de Dios, veo la visión, sé que Dios me llamó a profeta, evangelista, a predicador, al ministerio de sanidad, de liberación, de milagros. Pero oigo y no hago nada, ni siquiera oro. Aquí dice que Dios le dijo a Elías: voy a hacer llover después de 3 años de sequía sobre esta nación. Y Elías, mire lo que hace, se mueve en fe y le manda al criado y le dice: ve y mira 7 veces, porque yo voy a orar. ¿Y a dónde se fue a orar Elías? Al monte Carmelo. Subió, hizo un sacrificio. ¿O a usted le parece sencillo subir una montaña cuesta arriba? ¿A usted le parece? Él no dijo: hoy estoy en mi casa, qué cómodo, Dios me habla, espiritual soy, solo me postro aquí, voy a orar por lluvia. No, debe haber un
sacrificio en medio de todo. Por eso dice la palabra, preséntate como sacrificio, ¿qué? Vivo y ¿qué? Y agradable. Tremendo. Entonces Dios le habla a Elías y le dice, voy a hacer llover. Elías dijo, perfecto, tengo una palabra. Pero a la palabra que Dios me da, yo debo ponerle obra, acción. ¿Y qué hizo? Fue a orar y subió una montaña. Presentó un sacrificio y presentó una oración. No se detuvo en su casa, no se detuvo en sus quehaceres, no se detuvo en sus afanes. Fue a orar por lo que Dios le dijo que va a hacer. Y dice que subió al monte Carmelo. Segundo punto. Dependencia de Dios. Aunque Dios te hable, aunque Dios te unja, aunque hables lenguas, aunque ejerzas ministerio, aunque hayas recibido unción, siempre debes depender de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 42, que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Puso su rostro entre sus rodillas. Es que a mí Dios me habla y yo soy profeta. Y nunca se ha puesto ante Dios. La manera de hablar hacia otros demuestra menosprecio. ¿Usted cree que está postrado ante Dios y depende de Dios? Elías no se detuvo ante la palabra, se fue a orar. No se detuvo en la oración. Y se postró ante Dios diciendo, Señor, aquí estoy, usted me dio palabra, pero yo dependo de usted para que llueva y se cumpla la palabra que me dio. Yo tengo la promesa, pero yo no detengo mi oración y mi dependencia de usted para que se cumpla lo que usted dijo que va a hacer. Tremendo. Dependencia de Dios. La palabra dice que todo aquel que se humille, o en este caso se postra, ¿qué dice? ¿Qué va a ser? Exaltado. ¿Y llovió o no llovió? Llovió. Y mire, no te detengas de orar. Oyes a Dios, buscas a Dios, te arrodillas ante Dios, pero no te detengas de orar hasta haber cumplido lo que Dios te dijo. Ese es otro punto por la cual la iglesia, los cristianos no retienen y manifiestan poder porque se cansan, se detienen de hacer lo que Dios les dijo. Mire lo que dice aquí el versículo 43. Elías le dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Qué le dijo su criado a la primera vez? No hay nada. Así que si usted va orando una semana y no hay nada, ¿qué debe seguir haciendo? Orar. Y si va orando un mes y no pasa nada, ¿qué debe seguir haciendo? Orar. Y si ha pasado un año y no pasa nada, ¿qué debe seguir haciendo? Orar. Por eso Elías le dice, vuelve 7 veces. ¿Y qué es el número 7 en la Biblia? ¿Qué representa? Lo nuevo, el cumplimiento de, acceder a. ¿En cuántos días creó Dios la tierra? ¿Y aquí qué dice? 7 veces. Oreo, 7 veces, hasta que la palabra de Dios se cumpla. No se detuvo de orar. No te detengas de la oración. Sigue orando, sigue buscando, sigue presentándote como un sacrificio vivo y agradable para alcanzar lo que Dios te prometió. Ay, pastor, yo oro en mi casa. Sí, es su casa. ¿A dónde iba David a orar? ¿A su palacio o al templo que construyó para Dios? Al templo, siendo rey. Si su agenda no es la del rey de una nación y no tiene tiempo para Dios, hay dos cosas allí: o no es buen administrador del tiempo, o sencillamente no quiere. Punto. Porque Deuteronomio 3 dice: todo bajo la tierra tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y si la Biblia dice que todo tiene su tiempo, y usted nunca tiene tiempo para Dios, o no quiere o no administra bien su tiempo.
o todas las anteriores. Y después usted va donde Dios, es que no he tenido tiempo, es que el tiempo, todo tiene su tiempo. Es que justificar lo injustificable ante esto. Y la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece quién? El impío. Si los que estamos justificados, con dificultad nos vamos a salvar. Y usted quiere a Dios venirle a poner una escuela que acostumbraba a decirle en la escuela por su niño, en el colegio, en la universidad. Deuteronomio es claro. Y Dios es soberano. Y Dios en su palabra, por revelación del Espíritu Santo, dice, todo tiene su tiempo. Todo. Tremendo. Tremendo. No te detengas de la oración. Elías no oró una, Elías no oró 2 veces, Elías no oró 3, ni 4, ni 5, ni 6, oró 7 veces hasta ver el cumplimiento. Es que yo creo que escuché una voz de Gasparín porque nunca se cumple eso, pastor. Oraste fielmente, hiciste sacrificio para que eso se cumpla. Fuiste como David a orar, a inquirir en oración en el templo de Dios. Porque a David nadie lo obligó, salió un deseo de su corazón. Una cosa he demandado y esta buscaré, es poder inquirir en oración en el santo templo de Dios, para deleitarme en su presencia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Por qué te has detenido de orar? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes paz? ¿Tienes fuerza? ¿Tienes gozo? ¿Tienes sentido a tu vida? ¿O sencillamente ya no sabes ni qué va a ser de tu futuro? ¿Qué va a ser de tu vida? Tus planes están truncados, puertas cerradas y no sé qué va a ser ni de mi cristianismo. Mire al cielo, no mire al cielo. ¿Cómo está tu vida? Las cosas se consiguen como Noé, con obediencia, con persistencia, venciendo argumentos. Las cosas se consiguen como Elías, no dejando de orar, orando con persistencia. ¿Por qué cree que dice la palabra orar qué? Sin cesar. Y no habla del hermano César, habla de cesar, de no pausar. No dice comer sin cesar, ¿o sí? Dormir sin cesar, descansar sin cesar. ¿Qué dice? Lo único que te dice que no ceses es la oración. Y orando por todos los santos de la iglesia, dice la palabra. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? No te detengas de orar. Otro caso más de alguien que no se detuvo ante la adversidad, ante la circunstancia, ante la aparente pérdida. Y dirá, aparente pérdida, ¿por qué, pastor? La palabra nos habla de la viuda y la vasija de ¿qué? De aceite. ¿Y cuál es la historia, la enseñanza? Y no es historia, porque la historia quedó ahí, no se repite. La enseñanza que nos deja la viuda y la vasija de aceite. ¿Por qué busca al profeta? ¿Qué pasó en su casa? Dice, mi marido ha muerto. Él era un siervo que servía a Dios, que tenía una aparente pérdida, porque la palabra dice que para el cristiano aún la muerte ¿qué? Es ganancia. Entonces esta mujer tenía dolor en su vida, su esposo fallece, pero esta no se detuvo en la circunstancia adversa. Fue a buscar palabra ungida de Jehová por medio del profeta. ¿Qué profeta era este? Elías, Eliseo, ¿quién era? Elías. Y se acerca y le dice, mire, mi marido ha muerto, tengo un tiempo difícil, tengo necesidad, vinieron los acreedores a golpear la puerta de mi casa, quieren llevarse a mis hijos por la deuda que no he pagado, se los van a llevar como esclavos, y ahora, ¿qué hago, profeta? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Nada tengo, sino una pequeña vasija de aceite. Y dice que el profeta le dijo, ve y busca muchas vasijas vacías, no pocas, y enciérrate tú y los tuyos y llena del aceite de tu vasija pequeña en las demás. Mire, hermano, hermana, que no te detengan las circunstancias, que no te detenga el dolor, la escasez, que no te detenga la pérdida aparente de un ser querido.
La palabra dice, a causa de la unción se pudre el yugo. Y si tú sabes donde hay unción, donde hay presencia de Dios, ¿qué haces metida en tu casa? Penando, sufriendo, llorando y sentado en una mecedora esperando que Dios haga algo por ti. Dios no responde a la necesidad. Dios no responde solo a tu dolor. Dios responde a tu fe, a tu obediencia y a la búsqueda de Dios. Por eso dice la palabra, acercaos a Dios y Dios se acercará a ti. Por eso dice la palabra de Dios, que no desprecie un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón que necesita, que busca a Dios por quien es Dios y no por los beneficios. Hermano, hermana, ¿sabe por qué? Y si usted no está congregándose en la iglesia porque no vino una promesa, una dificultad lo apartó, una relación amorosa, alguien le torció los ojos en la iglesia y hoy usted ya no está en la iglesia. Primero, ¿sabe qué hojas caen de un árbol? ¿Cuáles son las primeras hojas que caen de un árbol cuando vienen los vientos fuertes? Las hojas secas. Ay, pastor, es que no hay amor porque me miraron de reojo. Ay, es que ahí no me llaman y por eso no hay amor, yo me fui de la iglesia. Ay, hermana, ay, pastor, ahí la hermana me sacó la lengua y me fui de la iglesia por esto. ¿Sabe qué ramas se caen del árbol primero? Las secas. Y así usted haya manejado un lenguaje espiritual, se memoriza la Biblia 4 veces al año, y si se da cuenta su trayectoria ha sido unos años en esta iglesia, otros años en la iglesia de acá, otra iglesia acá unos meses, y vine hablando mal del pastor, y me fui hablando mal de la hermana, y me fui hablando mal de la congregación, y yo soy angelical, querubín y serafín. ¿Y cuál es tu fruto? Está seco, está seca. A Dios no se le engaña, hermano, hermana, y cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios discierne muchas cosas que aunque usted tenga fachada de angelical, el Espíritu ya sabe. Nada hay oculto a la luz de Cristo. Tremendo. Segundo, ¿por qué la gente se aparta de la iglesia? Se aparta de Dios. Es porque, hermano, hermana, si no hay obediencia por amor, como no llegaron los beneficios, se fue. Porque no era amor, era interés. Usted debe estar seguro de que usted obedece a Dios por amor y no por beneficio, porque cualquier cosa le va a arrancar de la iglesia. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Se da cuenta? Eso explica por qué la gente se va de la iglesia, porque está secos. Pero la Biblia dice en Mateo 7:12, es que yo me leo la Biblia, Dios a mí me habla, el Espíritu Santo me muestra visión, pero están secos. Yo soy profeta, critica y murmura, está seca. ¿O usted ha visto en la Biblia que hay profetas murmuradoras y criticonas? Es que Dios me llamó a las naciones, pero vive comiendo y durmiendo. Si la palabra te dice diligentes en lo que Dios demanda para su obra, ¿se da cuenta, hermano, hermano? Por eso Dios dice, no te detengas, no te quedes como la gente que como hoja seca se cayó del árbol y hoy está por ahí vagando, endemoniada nuevamente, enferma nuevamente, atormentada nuevamente. Como dice la palabra, como tamo, bola de tamo seco que va vagando por el desierto. Es que Dios no me bendijo, no llegó el carro, no llegó esto, no me dio el trabajo y me fue. Dios me engañó, me predicaron mal. No, si no hay obediencia por amor, si no llegaron los beneficios a tu voluntad y a tu tiempo, te fuiste de la iglesia. O lo que es otro caso. No tengo trabajo, pastor, ore. Me estoy enfermo, pastor, ore. Los demonios me atormentan, pastor. Dios les libera, Dios les da trabajo, Dios les sana. Y se fueron de la iglesia. ¿Qué? ¿Amor a Dios o interés de Dios? Entonces se da cuenta, hermano, hermana. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué le van a decir a Dios cuando ya partamos a su presencia o venga en el arrebatamiento? Entre humanos quizás nos podemos engañar y decir es que, pero cuando hay el Espíritu Santo de Dios ni entre humanos nos podemos, porque quien opera en el Espíritu discierne y revela cosas del Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando Giesi fue a mentir, el consiervo de quién era? De Eliseo, ¿no? Fue Giesi a mentir a Naamán, a decirle
El profeta manda a decir que le mandes capas y unas monedas porque llegaron hijos de otros profetas y no tiene que darles. Y él llevó el botín a esconder en su casa. Y cuando Eliseo le dice, ¿a dónde fuiste, Giezi? ¿Qué le dijo Giezi? A ningún lado me he ido. ¿Y qué le dijo Eliseo? Mi espíritu estuvo contigo cuando fuiste a mentir y a tomar las cosas. Y a causa de esta mentira, tú y tu descendencia, leprosos. Es que yo no he hecho nada, yo no hablo mal de nadie, yo no critico, no murmuro, no hago nada, soy angelical, no. El Espíritu revela quién está en contra tuya, quién se opone, quién habla, quién te juzga, quién te condena y quién te mide. Tremendo. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los vas a conocer. Mire, y regresando al tema de la viuda, no le detuvo nada. No le detuvo la partida de su esposo al cielo. No le detuvo las deudas. No le detuvo la adversidad. Buscó a Dios, palabra de su vasija pequeñita de aceite. Fue y virtió vasijas grandes. Pero hay un detalle. Hay cosas que no es solo cuestión del ungido, solo de la mamá, del papá o del pastor. Cuando Dios demanda en una casa, todos los que están creyendo a Dios. Porque el profeta le dijo, tú y tus hijos enciérrense en su casa y viertan el aceite. Dios no sustenta gente vaga dentro de sus casas. Tremendo. La mujer no se detuvo, los hijos no se detuvieron y la mujer dijo, tráiganme más vasijas. ¿Y qué le dijeron los hijos? Mamá, ya no hay más, ya todas están llenas. Y cesó el aceite. Y cuando la mujer ya vio este milagro, no se detuvo por nada en hacer lo que el profeta le dijo por revelación de Dios. ¿Qué hizo? Fue y le dijo al profeta, mira, he llenado todo. Y el profeta le dijo, vete, paga a tus acreedores y con el remanente, el sobrante, vive tú y tus hijos. Es que Dios no te provee solo lo justo, Dios te provee hasta que sobre y abunde. Pero cuando no te detienes de poner la fe por obra, no te detienes de obedecer, no te detienes ante tu dolor, tu adversidad en buscar y estar cerca de la unción, no te detengas. Para ir concluyendo, Abraham no se detuvo cuando Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Es decir, no sabía ni era sur, norte, este o oeste. No sabía si iba a ser cerca o iba a ser lejos. Él no se detuvo. Él escuchó la voz de Dios y accionó, caminó. No hubo familia que lo detenga, no hubo lazos sentimentales que lo detengan, no hubo las tierritas, la casita que le detenga, no hubo animalitos que le detenga, no hubo nada que lo detenga. Caminó a la voz de Dios, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, tú no sabes cómo, tú no sabes en qué tiempo, tú no sabes por medio de quién. Eso no te corresponde a ti, Abraham. Tú no te detengas a mi voz, a mi promesa, a mi llamado. Porque ¿qué le dijo Dios? Allí te bendeciré y haré de ti una nación grande. No te detengas. Si usted está orando lo mismo, metido en su casa sin hacer nada, no te detengas. Si lo que Dios te ha prometido como Abraham, y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir grandemente, ¿qué haces metido en tu casa? Haz algo por la visión, por la promesa y la palabra de Dios. Y la palabra dice que fue bendecido Abraham y también Lot, que tanto era su ganado que los mismos campos no abastecían para sustentar de alimento, y que los pastores del ganado del uno con el otro se peleaban y se disputaban las tierras. ¿Se da cuenta? No te detengas, acciona, obedece, haz algo, no dejes de orar. No importa si los argumentos que el diablo te dice, te habla, la oposición que el diablo te levanta es contraria a lo que Dios te ha dicho. Dios lo va a hacer cuando tú no te detienes, cuando no te detienes de obedecer, cuando no te detienes de creer, cuando no te detienes de poner la fe por obra, cuando no te detienes de orar, cuando no te detiene el dolor, la adversidad, la escasez, cuando no te detiene nada, Dios cumple. Y como decía Deuteronomio 5, 32 y 33,
Camina por donde Dios ya te ha dicho y haz lo que Dios ya te ha demandado para que todo te vaya bien, recibas la tierra que has de poseer y tengas largos años en victoria de la mano de Dios cuando no te detienes. Antes de despedir este servicio, hermano, hermana, no se detenga. Si ha desistido y ha dejado la fe, no se detenga, vuelva. Si has dejado de orar, no te detengas, retoma la oración. Si has dejado de obedecer, no te detengas, vuelve a vivir en santidad, vuelve en obediencia, vuelve a Cristo. Empieza el 2025 con la presencia y en el camino de Dios, porque solo Él abre puertas que nadie puede cerrar. Porque solo Él bendice hasta que sobre y abunde. Porque solo Él tiene planes de bien y no de mal. Porque Él cumple lo que promete. Porque Él no es hombre para mentir. Pero todo esto para aquellos que no se detienen. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano, hermana. Y tengan un bendecido año 2025. Vamos a orar. Pongámonos de